Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, clemente, compasivo, misericordioso. Gracias, Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades, sino que las has apartado de nosotros, las has alejado, Señor. Las llevaste, las tomaste en ti mismo y las cargaste, Señor, y las llevaste. Gracias, Señor, porque por medio del sacrificio de tu Hijo es que tenemos vida, tenemos comunión y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, en esta mañana te rogamos, Padre, que seas hablando a nosotros por medio de tu bendita palabra. Creemos, Señor, que ella es poderosa, cual espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Señor, habla a nosotros por medio de tu palabra, edifica a tu iglesia, Señor, en este día, para que podamos, Señor, entender tu voluntad para con nosotros. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres, Señor, que hagamos? Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tú has estado hablando, nunca has callado. Siempre tu palabra, Señor, ha sido oída de extremo a extremo. Y creemos, Padre, que hasta el día de hoy lo haces, Señor, porque ella es viva y es eficaz. Es la palabra que sale de tu boca y no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo que la envías. Te rogamos, Señor, que nos des unos oídos receptivos y un corazón atento, Señor, a tu voz. Quita, Señor, toda indisposición, quita toda dureza que haya en nosotros frente a tu palabra, Señor, y danos sensibilidad para que seamos obedientes y para que pongamos por obra, Señor, lo que tú nos pides, lo que tú demandas de nosotros. Señor, dejamos este tiempo en tus manos para la gloria de tu santo nombre. Confiamos en ti, Señor, y te damos la gloria y la honra en Jesucristo tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en la primera carta del apóstol Juan. Nos encontramos en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, vamos a estar mirando del versículo 22 al 26. Cuando lo encuentre diga amén. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bien, entonces vamos a darle observación al texto, a la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre los que os engañan. Amén.
En el contexto hemos visto que Juan nos ha estado hablando acerca de el anticristo y de los anticristos. Y decíamos que los anticristos han estado presentes en la iglesia desde los primeros siglos, desde el comienzo de la iglesia. Y Juan decía en el versículo que observábamos, el pasaje que observábamos el domingo anterior, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido. Y enfocábamos la importancia de la permanencia, de perseverar, de mantenerse, de perseverar firmes en la fe. Decíamos tal vez que mucha gente llega a la iglesia, mucha gente llega, pero así como llegan, salen y se van. No permanecen, no perseveran. ¿Y con eso qué demuestran? Que no eran genuinos, que no eran auténticos, que no habían conocido la verdad, que no habían nacido de nuevo, que no pertenecían a la familia de Dios y que aún estaban en tinieblas y en muerte espiritual. Entonces ahora lo que acabamos de observar en los versículos 22 y 23 es que Juan pregunta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. La mayor mentira y la más grande de todas es negar que Jesucristo vino en carne y que es el Dios hombre. ¿Quién motiva a declarar esa mentira? ¿Quién es el que promueve esa mentira? El padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el diablo. Negar la deidad de Jesucristo es también negar al Padre. Jesús dijo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y también dice, el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también en el que me envió. A Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre, uno somos. Entonces, conocemos por ahí un grupo sectario que anda con sus maletines, tocando las puertas de las casas, con sus revistas y hablando del reino. Ellos afirman creer en Dios y afirman creer en el Padre, pero ¿qué dicen con respecto al Hijo? ¿Qué dicen con respecto a Cristo? Que Él no es Dios, que Cristo no es Dios. Y esa es la mentira de la cual estamos hablando. Es la herejía, la falsedad más grande que puede alguien proferir. Negar la divinidad del Señor. O negar su humanidad. El Señor es el enviado del Padre, de manera que no se puede tener al Padre si no se tiene al Hijo. El Señor mismo lo ha dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay tal cosa como decir creer en Dios y rechazar a Cristo. No existe tal cosa. Es imposible que alguien diga creer en Dios y al mismo tiempo rechace a Cristo, al Señor. Un adagio popular dice, todos los caminos conducen ¿a dónde?
¿Cómo dice el adagio? Todos los caminos conducen a Roma. ¿Y cómo es el que tenemos aquí en Colombia? En julio, todos los caminos conducen al Huila. ¿Sí? Pero esto no es cierto con relación a Dios. Esto no es cierto con relación a Dios. Solamente hay un camino. Solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay solamente un camino trazado y establecido, que es Jesucristo nuestro Señor. Si usted quiere llegar al cielo por cualquier otro camino, ¿a dónde lo llevará? Al infierno. Al infierno. Todos los caminos no conducen al cielo, pero tal vez todos los caminos sí lo llevan al infierno. Las religiones que hay en este mundo, que por cierto son muchísimas, todas ellas dicen creer en Dios. Pero si no tienen el camino trazado por el cielo, no llegarán a Él. No llegarán a Él. Están confundiendo a la gente y están haciendo que muchos se pierdan, que muchos vayan a la condenación eterna. En contraste con el que niega al Hijo está el que lo confiesa. Por tanto, el que confiesa al Hijo, ¿a quién tiene? Al Padre también. Está en esa comunión vital con Dios, en esa relación salvífica, y confiesa el hecho de que Jesús es el Dios hombre. Encontré algunas frases de algunos hombres ateos antes de morir y quise compartirlas con ustedes en esta mañana, porque para muchos el ateísmo suena como algo tal vez atractivo. Incluso en muchas universidades, en muchas instituciones se promueve el ateísmo. Pero encontré palabras de algunos ateos antes de morir y quiero compartirlas con ustedes. Uno de ellos fue un hombre llamado Voltaire. ¿Se han leído o han escuchado acerca de este hombre? Este hombre antes de morir dijo lo siguiente: estoy abandonado por Dios y por los hombres. Iré al infierno, oh Cristo. Un emperador romano dijo lo siguiente: yo he sido todo y todo es nada. Otro ateo llamado Mazarín dijo: oh pobre alma mía, ¿qué será de ti? ¿A dónde te irás? Otro dijo: estoy a punto de dar un espantoso salto hacia la oscuridad. Sir Francis Newport exclamó: yo sé que estoy perdido para siempre. Oh, ese fuego. Oh, los tormentos insufribles del infierno. A pesar de que esta gente durante toda su vida negaron a Dios y dijeron no creer en Él, en el momento de morir estaban confirmando lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios dice. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La seguridad de los jóvenes creyentes frente a los falsos maestros reside en dejar que permanezca en ellos lo que han oído desde el principio. ¿A qué se refiere con esas palabras, Juan? ¿A qué se estará refiriendo lo que habéis oído desde el principio?
Lo que ellos escucharon desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y del mensaje de sus apóstoles. Dicho mensaje, ¿qué debería hacer en ellos? Permanecer. Ese permanecer da la idea de arraigarse. Es como cuando usted siembra una planta. ¿Qué pasa con esa planta por debajo de la tierra? Empiezan a crecer sus raíces, empieza a expandirse. Una cosa es lo que usted ve por fuera de la tierra, pero por debajo de la tierra está ocurriendo algo. Empieza a echar raíces. Y así debe ser lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, lo que hemos recibido de Cristo y de sus apóstoles. Debe permanecer en nosotros, echar raíces. ¿Para qué? ¿Para qué debe echar raíces? ¿Para qué una planta echa raíces? Para crecer, para mantenerse y para dar fruto. Para dar fruto. Es imposible que alguien pueda permanecer, que alguien pueda crecer o que alguien pueda dar fruto si no echa raíces. Si no echa raíces. Por eso hay tantos profesantes, hablábamos de ellos el domingo anterior, que van de visita, tienen la mentalidad del turista. Van de una iglesia a otra. Bueno, este domingo voy a visitar esta iglesia, pero el siguiente me voy para aquella. Me dijo una vez uno, le dije, hola mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde se está congregando? Dijo, no, yo estoy en la iglesia de Chuy Olivares. Y yo le dije, ¿cómo así? Pero luego Chuy Olivares luego no tiene una iglesia, ¿es en México? Dijo, sí, allá. Dije, pero usted luego no vive por acá. Dijo, sí, es que es por internet ahí, virtual. ¿Será que esa es una forma de echar raíces? Sabemos que no, sabemos que no. O sea, usted tiene que estar en una iglesia local, usted tiene que permanecer, tiene que echar raíces para que pueda dar fruto. La enseñanza de la palabra de Dios nos mantiene en seguridad porque es un ancla firme en nuestras almas. Entonces deberíamos ponerlo todo a prueba. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Si escuchamos un mensaje, si escuchamos una palabra, un sermón, una predicación, lo que debemos hacer es mirar por la palabra de Dios si realmente corresponde, si es sana doctrina. Porque hoy en día hay mucha gente por ahí que va de un lugar a otro y dicen, sí, yo les predico la verdad, pero usted escucha y sus mensajes están llenos de humanismo, de otras cosas, de positivismo, algunos hasta de brujería, de nueva era. Hay de todo en las iglesias cristianas. ¿Y por qué hay tanta gente engañada? ¿Por qué hay tanta gente engañada hoy en día? Porque no indagan sus Biblias, porque no buscan, porque no van a la fuente, porque no van a la palabra de Dios y miran. Lo que este hermano está diciendo corresponde al mensaje de Dios. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? ¿Alguien recuerda en Hechos de los Apóstoles? Escudriñaban las Escrituras y Pablo les enseñaba y ellos ponían por filtro de la palabra la prédica de Pablo. Y eso es lo que debemos hacer. Estos hermanos nos están enseñando qué es lo que debemos hacer siempre, qué es lo que debe hacer la iglesia todo el tiempo. Escudriñar la palabra para guardarnos de los falsos maestros, de los anticristos, de los herejes que andan por ahí enseñando tanta cosa en el nombre de Dios y que no es de Dios. La verdad debe continuar en el creyente frente a las amenazas del error. El doctor Ironside dijo lo siguiente: si es nueva,
no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. ¿Qué significa eso? Que la verdad es que antigua. La verdad es antigua. Lo que hemos escuchado desde el principio, dice aquí el apóstol Juan. La verdad es antigua. Pero hoy, ¿cuánta gente se está desviando buscando lo novedoso? ¿Cuánta gente está yendo en experiencias, en revelaciones, en movimientos modernos? Se dejan arrastrar. Ay, que viene fulano de tal que trae una nueva revelación. Una nueva revelación, dicen ellos. Vamos a oírlo. Vamos a ver qué nos va a decir. Cuidado, cuidado, porque si es verdad, si es nueva, no es verdad, y si es verdad, no es nueva. La verdad es la verdad antigua, la verdad que siempre hemos tenido y que ha permanecido desde el principio, la palabra de Dios. Pero no se trata solamente de un apego obstinado por un antiguo credo. Porque podríamos decir, sí, es que nosotros creemos algo antiguo, algo que viene por allá de muchos siglos atrás y no escuchamos nada más, no queremos nada más. Se trata de una relación íntima y salvífica que hace parte de la comunión con Dios. ¿Tenemos comunión con quién? Recuerdan que un domingo lo explicábamos que nuestra comunión debe ser ¿cómo? Con Dios y con nuestros hermanos. ¿Sí? Comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Van juntas. Van juntas, porque si tenemos comunión con Dios, queremos estar con el pueblo de Dios, queremos estar con la iglesia, con la familia del Señor. No hay tal cosa como decir, yo tengo comunión con Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. Hay un problema ahí, hay un error. Si tengo comunión con Dios, quiero tener comunión con el pueblo de Dios. Ahora mire que Juan habla aquí en esta carta 24 veces de la palabra permanezca, permanece y permaneceréis. ¿Por qué tanta insistencia en lo mismo? 24 veces en esta epístola Juan habla de permanecer, de que permanezca, de que permanezcamos, de permanecer. ¿Por qué tanta insistencia en lo mismo? Juan, capítulo 15. ¿Qué dijo el Señor? No lo vamos a buscar, pero es un pasaje que ya conocemos. La vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos. El Señor, por medio de esa figura, Él se compara con una vid, con una planta, un árbol. Y Él dice, todo pámpano que en mí permanece, ¿qué debe hacer el pámpano para poder dar fruto? El pámpano es como esa rama, ese sarmiento, esa parte que lleva el precioso fruto. ¿Qué debe hacer el pámpano para poder dar fruto? Permanecer. Permanecer. Ahí aparece la palabra permanecer. El Señor lo dijo. Y dice, todo pámpano que en mí no permanece, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Pero ahí el Señor resalta la importancia de permanecer, permanecer, permanecer. ¿Qué le ocurre a una rama del árbol si se arranca? Se seca. Porque no tiene esa savia que es lo que le da la vida. Esa comunicación de vida. Lo mismo le pasa al cristiano que se aparta del Señor. Por eso dice ahí, Cristo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. A veces queremos tantas cosas, luchamos por tantas cosas, anhelamos tantas cosas,
Y no contamos con Cristo. No contamos en que debemos permanecer en Él. Y fracasamos, y perdemos, y lamentamos, y lloramos. Y ahí sí, cuando ya nos ha ocurrido, entonces le decimos: Señor, ¿por qué a mí? No sé si eso solamente me pasa a mí, pero creo que le ha pasado a muchos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada, nada, nada. Sea el proyecto que sea, sea el negocio que sea, el estudio, la carrera, esa relación, lo que sea, debemos de tener a Cristo presente en todo. Si Él no está, no hay nada. Si Él no está, no hay nada. Nada podemos hacer. Permanecer en Cristo, mis hermanos, es no tener ningún interés que Él no tenga. No participar en cosas que Él no participa. Y es depositar la carga en Él para obtener de Él la fuerza, la sabiduría y el poder. Eso es permanecer en Cristo. Es cuidar que nada interrumpa la comunión que debe haber entre Él y nosotros. Ya habíamos dicho que tener al Hijo es tener el Padre. Aquí ahora termina diciéndonos: el que permanece en el Hijo, también permanece ¿en quién? En el Padre. ¿Y qué es permanecer en el Señor? ¿Cómo podríamos decir que permanecemos en Cristo? En su palabra, en comunión, en la búsqueda de Él. ¿En qué más? En obediencia, en santidad, vivir como Él vive, amar al prójimo, tantas cosas que implican permanecer en el Señor. La pregunta que podemos hacernos y que es aplicable es: ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. La experiencia de continuar en el Hijo y en el Padre no es temporal. Es la posesión de la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay tiempos de la salvación. Hay tiempos de la salvación. En el pasado, Cristo nos salvó. En el presente, nos está salvando. Y en el futuro, nos salvará. Pero la salvación debe ser una experiencia presente en la vida del cristiano. ¿Ha sido usted salvo? Gracias, mi hermana. Gracias. Hay dos salvos aquí. Bueno, ya sé que no estoy perdiendo el tiempo en esta mañana. ¿Sí? ¿Tiene usted la salvación? Ya la tenemos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Note que el verbo está ¿en qué? Tiempo. En presente. Es decir, que en el momento en que usted deposita su confianza en el Señor Jesucristo, ¿será salvo? Es salvo. Es salvo en el presente. Es salvo en el presente. Pero también será salvo a futuro. A futuro.
Pensemos en esto. Un hombre que ha caminado por largos años en Jesucristo y ahora se encuentra al borde de la muerte, nunca oirá del Señor decir lo siguiente: durante todos estos años he gozado de hermosa comunión contigo, pero ahora debo decirte adiós porque la muerte hará separación entre nosotros. La muerte hace separación entre los hombres. Tal vez muchos de los que han partido ya no los tenemos más entre nosotros ni los volveremos a ver. Pero nunca hará separación entre Cristo y nosotros, porque dice la Escritura: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿tenemos vida eterna? Ya la tenemos, ya la tenemos. Desde el mismo momento en que usted recibe a Cristo, desde el mismo momento en que usted cree en Él, usted tiene la vida eterna. Y esto hablo con relación a los que verdaderamente han nacido de nuevo. Juan 3. Los verdaderos hijos de Dios que han tenido un nacimiento espiritual. Porque por ahí hay mucha gente hablando de estas cosas que no tiene nada que ver con esto. Una vez alguien me decía, ay hermano, lo que pasa es que yo no creo lo que ustedes enseñan de que la salvación no se pierde. Yo no creo eso, mi hermano me decía, yo no creo eso. Pero era una persona que vivía peor que el mismo diablo. Entonces, ¿para qué uno desgastarse con una persona así hablando de algo que no va a entender? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice la palabra, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, obviamente, si alguien tiene el Espíritu de Dios, si alguien ha creído en el Señor, si alguien ha nacido de nuevo y ha puesto su mirada en Cristo, tiene la unción. Recuerdan que hablábamos también de esto el domingo anterior y decíamos que ¿qué hace la unción? ¿Qué es lo que hace la unción en el creyente? ¿Brincar? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Caerse? ¿Dar volteretas por el piso? Como enseñan muchos, van a recibir la unción. ¡Wow! ¿Sí? Y eso para ellos es la unción. Pero la unción de la que estamos hablando aquí, de la que habla la palabra de Dios, ¿qué hace en el creyente? ¿A qué lo lleva? Transforma, enseña, instruye, santifica. Santifica, porque es el Espíritu Santo obrando la santificación en la vida del cristiano. ¿Sí? Eso es lo que hace la verdadera unción. No es caerse, no es hacer desorden, no es gritar ni hablar cosas locas que no tienen sentido. Eso no es la unción. La unción es vidas transformadas y santificadas por el Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Entonces, si alguien le pregunta, ¿es salvo? ¿Qué le responde? Sí. ¿Usted es salvo? ¿Será salvo? También, ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. Somos salvos en el presente y seremos salvos en el futuro. Ahora, mire usted que las advertencias de Juan aquí es a que los hermanos permanezcan.
permanezcan ¿en qué? En comunión. En comunión. ¿Comunión con quién? Con Cristo y con el Padre. Con Cristo y con el Padre. Comunión con la verdad. Eso es lo que Juan está pidiendo aquí a sus lectores. ¿Por qué? Porque esa comunión salvífica que tenemos en las personas divinas es lo que definitivamente marcará nuestro destino eterno. Si usted tiene comunión con el Padre y con el Hijo, tiene vida eterna. Y notemos que el pasaje nos dice claramente que la promesa que Él nos hizo, ¿cuál es? Según el versículo que acabamos de observar, ¿cuál es la promesa que Él nos hizo? ¿La casa? ¿El carro? ¿El negocio? ¿Los dólares? ¿La mansión? ¿El jet privado? La vida eterna. No es éxito ni comodidad en esta vida, tampoco son bienes y riquezas de este mundo, ni mucho menos prosperidad pasajera o temporal. No, no tiene que ver con eso. Porque es que muchos están enfocando las bendiciones de Dios solamente a las cosas terrenales y materiales. Y las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús son celestiales, espirituales y eternas. Se trata de la vida eterna, la vida imperecedera, infinita, inagotable, perpetua y perdurable. La vida que dura para siempre. Nosotros miramos más lo que tenemos frente a nuestros ojos y ponemos la mirada en las cosas de este mundo y en la casa y en el carro y en mis juguetes. Y nos concentramos en las cosas perecederas, en lo que se acaba, en lo temporal, en lo vano, en lo efímero. Pero la realidad es la eternidad. Que algún día estaremos con Dios. Algún día tendremos vida eterna con Él, allí en la gloria. Esa es la realidad. Alguien decía, en nuestro paso en esta tierra es simplemente como el bebé que se alista durante 9 meses en el vientre de su madre para salir a una nueva experiencia. Y cuán profundo este pensamiento, porque realmente si miramos 60, 70, 80 años que vivimos en esta tierra, no es nada en comparación a la eternidad. La realidad es que tenemos que enfrentar la eternidad. Y la realidad es que tenemos que enfrentar una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios, que es lo más terrible que le puede pasar al alma de un hombre, estar separado de Dios. O estamos con Dios o estamos sin Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer para tener la vida eterna? Permanecer en la comunión del Padre y del Hijo. Permanecer en la verdad. Permanecer en su palabra. Versículo 26 y termino. Os he escrito esto sobre los que os engañan. A este punto, Juan expresa el propósito al escribir. Aquí está diciendo cuál es el propósito para haber dicho todo lo que ha dicho. Y todo lo que ha dicho acerca de los anticristos, del mentiroso, de la negación del Señor, ha sido una clara advertencia contra la seducción del gnosticismo. Los gnósticos atacaban la iglesia en esos días. Ellos estaban diciendo, no, pero es que Cristo no fue Dios hecho hombre. Él no era Dios, Él fue Dios solamente en el bautismo, Cristo vino sobre Él.
Eso era lo que estaban enseñando los gnósticos. Y Juan está diciendo acá, todo lo que les he estado escribiendo y todo lo que les he estado diciendo es para eso, sobre los que os engañan. Pero aquí también tenemos aplicación para nosotros hoy. Debemos rechazar contundentemente todo engaño doctrinal, todo error. ¿Y cómo sabemos cuando alguien está diciendo mentiras? Hace 8 días lo decíamos, no sé quién lo recuerdan. ¿Quién está en nosotros para decirnos qué es verdad y qué es mentira? El Espíritu Santo mora en nosotros, la unción que tenemos de Él. Ella es la que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseña a discernir entre lo verdadero y lo falso. Judas 3 nos dice que debemos exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Debemos contender ardientemente. Esas palabras, ¿qué implican? Si a usted le hablan de una contienda ardiente, ¿han visto esas peleas del UFC? Eso se tiran es con todo, allá están, pero mejor dicho, eso no les importa si hay sangre, si hay dientes, están, pero dándose con todo. Es una contienda ardiente, están ahí que se destrozan, que se matan. Pues así deberíamos nosotros contender cuando alguien quiere minar las doctrinas fundamentales de la fe. Deberíamos decir, no, un momento, eso no es, eso es un error, eso es un engaño, no es de Dios, es algo satánico, es mentira, es diabólico. Satanás es muy sutil. Él no ataca la Biblia de una manera directa, pero sí ataca a los hombres que se ponen firmes por la palabra de Dios. ¿Sí? No ataca directamente la Biblia, pero sí ataca a los hombres que se paran en la verdad. Por eso, si alguien quiere enseñar la palabra de Dios, va a tener ataques, va a tener luchas. No es fácil. No es fácil. Si usted quiere vivir la verdad, si usted quiere predicar la verdad, amar la verdad, compartir la verdad, va a tener oposición. Va a tener oposición. A veces hasta la misma familia se le levanta a uno. Los más cercanos llegan al lado de uno y le dicen, maldice a tu Dios y muérete. Pero con todo debemos saber que Dios es bueno, debemos retener la integridad y debemos continuar, debemos permanecer. Muy importante. Otra característica de los anticristos es que tratan de engañar a los fieles. Esas palabras que aparecen aquí, los que os engañan, en otras versiones dice, los que tratan de engañaros. Los anticristos estaban buscando seducir a los hermanos, apartarlos, desviarlos, arrastrarlos en sus mentiras, en sus herejías, en sus falsedades. Entonces lo que Juan está escribiendo es para rescatar a las ovejas de los lobos. Esta sección podemos decir que fue escrita para vacunar a los creyentes. Hace poco, no sé, ¿ya le pusieron la 4ª dosis? Hablábamos, el mundo esperaba con ansiedad la vacuna contra ese virus que atacó tanta gente y mató tanta gente, y la gente esperaba la vacuna con ansiedad. Pues aquí Juan nos está hablando de una vacuna muy importante
contra el engaño, la falsedad, el embuste, el desacierto y la falacia. ¿Y cuál es esa vacuna? ¿Cuál es esa vacuna que Juan dice que debemos tener? La palabra de Dios. Esa es la vacuna. En estos días leí que el que no estudia la Biblia confunde herejías con la voz de Dios. Es cierto. Una persona que no lee su Biblia, que no medita en ella, no puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos tenerla en nuestro corazón. Necesitamos meditar en ella, recitar pasajes de memoria. Ella nos guardará de la herejía y de la mentira del diablo. En el tiempo de Mario el perseguidor, llegó uno de sus agentes a la casa de una mujer cristiana. Ella había ocultado a un siervo de Cristo. Y el hombre entró y preguntó: ¿en dónde está el hereje? La mujer le respondió: abra aquella petaca y ahí verá al hereje. El hombre fue con rabia y abrió ese lugar y se vio allí en un espejo. Y le dijo a la mujer, le dijo: aquí no hay ningún hereje. Y ella le respondió: sí, ahí lo está mirando. Cuando tomamos el espejo de la palabra de Dios, cuando vamos a ella y nos miramos, no solamente podemos ver al hereje que se está escondiendo, bueno, digámoslo así, pero también vemos al hereje que está aquí, ¿no? Porque es que por la palabra de Dios también podemos ver cuánta mentira y cuánto engaño hay en nosotros. ¿Usted va al espejo para qué? Para mirarse. Usted se despierta en las mañanas y se mira en el espejo allá con los ojos hinchados y todo eso. El espejo no le miente. El espejo no le miente, así le diga: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No, el espejo le revela la verdad, le muestra, ¿sí? Y lo mismo es la palabra de Dios. Lo mismo es la palabra de Dios. No solamente revela a los que están en mentira, ¿sí?, sino que también revela lo que hay en nosotros que debemos corregir. Porque es espada de dos filos, ¿sí? Llega a otros, pero también llega a uno mismo. La palabra de Dios, como un espejo, nos muestra nuestra verdadera condición. Por eso, como mi hermano enseñaba en esta mañana, cuando Abraham habló con Dios, dijo: ciertamente soy polvo y ceniza, ¿no? Una persona que se mira por medio de la palabra de Dios tiene el concepto propio y adecuado de sí mismo. No se va a creer más de lo que es. No se va a creer: uy, yo soy gran cosa, yo soy... No. Estoy muy lindo esta mañana. No. A mi hermana le da risa. Concepto apropiado. Dice la palabra: ninguno tenga de sí mismo el más alto concepto de lo que debe tener, ¿sí? Cuando vamos a la palabra de Dios podemos mirarnos y podemos saber si en nosotros también hay mentira, si hay engaño, si hay herejía. Porque podemos decir: no, sí, esto es aplicable para los herejes, para las sectas, ¿sí?, para los que niegan al Señor. Pero también cuántas cosas hay en nosotros que también están en desobediencia a su palabra. Cuántas cosas debemos arreglar y corregir. Para eso está el espejo, para mostrarnos. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Y gracias damos por su preciosa palabra. Oremos.
Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, somos instruidos y corregidos en tu verdad. A veces, Señor, pensamos que la mentira no nos toca, pero, Señor, si nos damos cuenta por tu palabra y somos honestos, Señor, sabemos que sí, Padre. Oh, bendito Dios, perdónanos, Señor. En esta mañana, Señor, hablábamos de que en Sodoma no se hallaron 45, ni 20, ni 30, ni siquiera 10 justos. Y tal vez, Señor, si tuvieses hoy que mirar a Funza, Mosquera y Madrid y preguntases, ¿habrán allí 10 o 20 justos? ¿Habrán en Mosquera o en Funza, habrá en la sabana de Bogotá 30 justos? Señor, tú nos has dicho por medio de tu palabra que justo no hay ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron. Solamente está el justo Jesucristo, que nos ha revestido de su justicia. Él es el justo. Y por medio de su justicia es que tú nos ves como justos sin serlo, Señor. Nos has declarado legalmente justos. Y esa es la justificación que tenemos en Cristo. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tú nos enseñas, Señor, qué debemos cambiar, qué debemos arreglar. Y también nos advierte, Señor, contra la mentira, contra la herejía, contra la falsa doctrina, para que tengamos cuidado. Para que, Señor, por medio de tu Espíritu, discernamos, Señor, entre la verdad y el error doctrinal. Ayúdanos, amado Dios, porque vivimos días malos. Ahorita, Señor, vemos que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Te rogamos, amado Dios, que nos ayudes a mantenernos en tu verdad. Que no permitas, Señor, que nos apartemos de ella y que podamos, Señor, ponerla por obra. Te damos muchas gracias, Señor, por todo en esta mañana, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Amén.